La mitocondria, que nos mata. Bueno, podríamos hablar muchísimo de las mitocondrias, es un tema fascinante. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Poder, Sexo y Suicidio, la mitocondria, escrito por Nick Lane, un investigador británico. Pero me voy a centrar en la que se respecta al final de la vida. Nos matan las mitocondrias. Bueno, las mitocondrias hay que recordar lo que son unos orgánulos que están en nuestras células que proceden de una bacteria que fue fagocitada por una arquea, por una otra célula, pero que no la destruyó, se quedó a vivir dentro de ella, ¿no? Con su propio ADN. Ese ADN fue transferido al núcleo de la célula central, excepto algunos genes, unos poquitos. Fundamentalmente los que se destinan a la reproducción de la propia mitocondria y a su función, que es la de producir energía. Son nuestra caldera, ¿no? Es como si fuera un tren de los antiguos, ahí el carbón. Bueno, pues el carbón son los azúcares que nosotros metemos en el cuerpo a través de la digestión y de la alimentación, y se queman allí en las mitocondrias a través de una cadena en la cual hay un montón de enzimas que están todas ellas conectadas unas con otras y van pasándose productos del ciclo de Krebs en ese punto. Con lo cual aquello es un sitio como muy caliente, muy dinámico, y cuando no va bien empieza a producirse la salida de radicales libres. Y ya todos más o menos sabemos que los radicales libres traen problemas. Son los responsables del envejecimiento y también de la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Esto produce además un desgaste importante en las mitocondrias, que se reproducen mucho, es decir, la tasa de reproducción de mitocondrias es mucho más grande que la de la propia célula, y también está la cuestión de controlar la cantidad de ellas que hay en cada una. Un problema es que, lógicamente, si tú estás en el sitio donde más calor hace, donde más radicales se producen, pues las mutaciones de ese propio ADN mitocondrial son mucho más frecuentes. O sea, que esas mitocondrias se reproducen, pues tenemos mitocondrias defectuosas que van a hacer mal su papel o que tienen averiado el sistema reproductor. Si tienen averiado el sistema reproductor, pues bueno, no van a reproducirse y no pasa nada. Pero si tienen averiado el sistema de las enzimas que realizan su trabajo de producir energía, pues esa célula pues va a tener más dificultades en producir energía. Parece que si se baja de un determinado umbral, o sea, si la célula ya es incapaz de producir al menos una mínima cantidad de ATP, que es, digamos, la pastillita energética, pues la célula se suicida. Este es un proceso que ocurre muchas veces en las células, se produce la apoptosis, se desata ahí un proceso metabólico muy complejo y la célula se suicida, lo cual es dramático en aquellos tejidos donde la renovación celular es muy complicada, neuronas, el tejido cardíaco, por ejemplo, etcétera. Y de hecho, pues en algunos tejidos, puesto que no se puede renovar las células y son imprescindibles, pues siguen viviendo, pero en una situación defectuosa. Y eso es buena parte del envejecimiento. Las mitocondrias a lo largo de la vida pues van teniendo normalmente un funcionamiento cada vez peor. Además, se produce una falta de consenso, una falta de sintonía con los genes del núcleo celular a lo largo del tiempo, porque van siendo mutados con más velocidad los genes de la mitocondria, y esto también da lugar a problemas, ¿no? Total, que sí que tiene mucho que ver con el envejecimiento. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues podemos intentar evitar que se produzca esa salida de radicales libres, muy típica de situaciones de estrés en las que hace falta mucha energía. Podríamos hacer que las células tuvieran más número de mitocondrias para que no hubiera situaciones de estrés, pudieran trabajar un poco con más tranquilidad. ¿Y eso cómo, no? Bueno, pues podemos fijarnos en la naturaleza. El tema de la mitocondria está muy relacionado con la longevidad de las especies, de los mamíferos. Por ejemplo, la tasa metabólica de las ratas es elevadísima, por eso necesitan mucho oxígeno. El aporte de oxígeno también lo hacen porque su corazón funciona a mucha más velocidad y viven poco. Y hay una correlación bastante clara. Cuanto más funciona el metabolismo y más rápido late el corazón, ese mamífero vive menos. Pero hay una excepción que es muy interesante, que son los pájaros. Los pájaros, para el tamaño que tienen y el peso que tienen, viven más de la cuenta y además no presentan enfermedades neurodegenerativas. Muy interesante. ¿Por qué? Pues porque efectivamente producen menos radicales libres. Muy bien, pues será cuestión de imitar a los pájaros. Pero también nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué el resto de las especies no ha evolucionado de la misma manera que los pájaros en aquellas cuestiones que les hagan ser tan longevos? Porque tiene un coste, evidentemente. Y es que los radicales libres, aunque son en general malos, pues también tienen algunas funciones que son interesantes y necesarias, como la señalización de la propia reproducción de la mitocondria. Si no hay radicales libres, parece que la reproducción de las mitocondrias se ralentiza. Y eso es un precio que hay que pagar.
Bueno, no obstante, en los pájaros han encontrado cosas interesantes como algún cambio en algún gen que hace que tengan más cantidad de mitocondrias. Esa mutación se ha encontrado también en algunos seres humanos en esas zonas donde hay gran concentración de nonagenarios y de centenarios, de personas que llegan a una vida muy larga, ¿no? O sea que parece que ahí hay una relación genética. Bueno, en cualquier caso, hay que trabajar sobre el asunto porque la modificación de nuestro propio ADN en cualquier caso es muy complicada y con muchos problemas éticos, como ya hemos relatado en muchos casos. Lo que desde luego no parece servir, y que también se ha hecho mucho, es atiborrarnos de antioxidantes, ¿no? Al final, el proceso que ocurre en la mitocondria es una oxidación. La salida de radicales libres tiene que ver con un exceso de trabajo y con un mal funcionamiento de esa oxidación, y los antioxidantes pues atrapan los radicales libres y evitan que nos hagan daño, sí, pero ¿cuál es el problema? Que no llegan, que ingiriendo estos antioxidantes nunca acabarán llegando a donde está su función, que es en la mitocondria dentro de la célula, son deglutidos antes de tiempo. Y ya ha habido una inmensa industria de producción de antioxidantes y grandes consejos para que tomemos muchos de estos, y parece que los resultados no avalan en absoluto de que sirva esto para nada. El caso más característico, y con esto terminamos el vídeo, es el de Linus Pauling, ¿no? Premio Nobel de Química, también Premio Nobel de la Paz, doblemente premiado. La verdad es que murió a los 93 años y si se le preguntaba por su longevidad y por su buen estado de salud, decía que se debía a su ingesta de antioxidantes, más concretamente de vitamina C. Se tomaba 18 gramos de vitamina C cada día. Si a usted se le ocurre hacer esto mañana, se muere, seguro, así que no lo haga. Lo que ocurre es que Pauling se había acostumbrado poco a poco a ir creciendo la dosis de vitamina C hasta llegar a los 18 gramos. Pero obviamente nadie piensa que con eso consiguiera vivir más. Probablemente era una cuestión de su genética o de su estilo de vida en general, no lo sé. Pero no creo que fuera por la vitamina C, que como todos sabemos es un antioxidante. En cualquier caso, bueno, pues tampoco hay que obsesionarse tanto por vivir tanto, creo yo, pero es muy interesante que sigamos investigando en esta cuestión porque lo que sí puede servir es para curar algunas enfermedades neurodegenerativas que todas ellas siempre tienen relación con el envejecimiento. Y si te gusta la ciencia, no olvides darle a like a este vídeo y poner tus comentarios. Agradecemos muchísimo el seguimiento y la difusión.